Hey, hey, hey amigos científicos, muy buenas. En el vídeo de hoy junto con mis compañeros Carlos y Gliseline estaremos tratando temas bastante interesantes acerca de la comprensión de la biología del desarrollo. Esos temas son la mitosis y la migración celular. Primera pregunta, cuestionante, ¿sabes lo que es la mitosis? Bueno, pues la mitosis se define como aquel proceso mediante el cual una célula madre se divide y da origen a dos células hijas con la misma carga genética que la madre. Por lo tanto serán células diploides, células idénticas a la madre. Ahora bien, este proceso de la mitosis viene conformado por varias etapas, como por ejemplo la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citoquinesis. Bien, como primera etapa destacamos a la profase. En la profase, la cromatina, que es aquella masa de tejido genético que se encuentra en el núcleo de la célula, se condensa para formar a los cromosomas. Posteriormente, la proteína que mantuvo unidas a las cromátidas hermanas en un inicio desaparece casi por completo, con excepción de la zona del centrómero, por lo que cada cromátida puede ser identificada y los cromosomas permanecen unidos con su forma característica de X. Asimismo, es en esta etapa de la profase en la cual se desarrollan dos cinetocoros alrededor del centrómero del cromosoma. Los cinetocoros son como pequeñas caderitas que tienen los cromosomas. Así también, finalmente, se desintegran tanto la envoltura nuclear como el nucleolo de la célula, permitiendo que el uso mitótico, que es como una pequeña jaula, invada toda la región nuclear. El uso mitótico, a su vez, está formado por microtúbulos, que son pequeñas estructuras derivadas de los centriolos de la célula que se localizan en las zonas polares de esta. Por otro lado, la segunda etapa que prosigue a la profase en el proceso de la mitosis es la metafase. En la metafase los cromosomas comenzarán a moverse hacia adelante y hacia atrás para lograr alinearse en el centro de la célula, formando así lo que se conoce como la placa ecuatorial. De hecho, la palabra meta de metafase alude al medio. Y al llegar a la placa ecuatorial se dice que la célula está ya en metafase. En ese punto, cada cromátida, o sea, cada bracito del cromosoma, está conectada a un polo por medio de los microtúbulos y su cinetocoro. En la anafase se desintegran los microtúbulos del cinetocoro, mientras que los microtúbulos polares se alargan aún más. Se comienza a formar la membrana nuclear alrededor de cada juego de cromosomas, usando las envolturas nucleares de la célula progenitora presentes como vesículas en el citoplasma. En esta etapa, los cromosomas en los polos celulares se descondensan por completo debido a la desfosforilación de las moléculas de histona. La formación de los elementos de la membrana nuclear está dirigida por varios mecanismos. En la telofase se desintegran los microtúbulos del cinetocoro, mientras que los microtúbulos polares se alargan aún más. Se comienza a formar la membrana nuclear alrededor de cada juego de cromosomas, usando las envolturas nucleares de la célula progenitora presentes en las vesículas del citoplasma. En esta etapa, los cromosomas en los polos celulares se descondensan por completo debido a la desfosforilación de las moléculas de histona. Esta formación de los elementos de la membrana está dirigida por varios mecanismos. Finalmente, los cromosomas están completamente descondensados, se reinicia la síntesis de ARN, formando nuevamente los nucleolos y completando así la formación de nuevos núcleos interfásicos. Por último, la citocinesis. El proceso comienza con la aparición de un surco o hendidura que se marca en el plano de la placa metafásica, asegurando que la división ocurra entre los grupos de cromosomas. El lugar de la hendidura lo indica el uso mitótico, específicamente los microtúbulos de los ásteres. En la hendidura marcada se encuentra una serie de microfilamentos formando un anillo dirigido hacia el lado citoplasmático de la membrana celular, compuesto en gran parte por actina y miosina. Estas proteínas interactúan entre sí, permitiendo la contracción del anillo alrededor del surco. La contracción del anillo se profundiza, ejerciendo un efecto de pinzamiento,
que finalmente divide a la célula progenitora, permitiendo la separación de las células hijas con sus respectivos contenidos citoplasmáticos en desarrollo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se mueven las células de nuestro cuerpo? La migración celular es un proceso fundamental para la vida y el desarrollo de los seres vivos. Acompáñanos en este viaje microscópico para entender cómo y por qué las células se desplazan de un lugar a otro. La migración celular es el proceso por el cual las células se desplazan desde una ubicación a otra en respuesta a diferentes señales. Este movimiento es clave para procesos como el desarrollo embrionario. Las células migran por varias razones. Algunas células, como las del sistema inmunitario, se mueven para combatir infecciones. Otras migran para reparar heridas o para formar estructuras dentro del desarrollo embrionario. Sin la migración celular, estos procesos no podían realizarse correctamente. Pero, ¿cómo logran moverse las células? Las células pueden extender partes de su membrana, llamadas pseudópodos, hacia adelante. Estos pseudópodos permiten que la célula avance mientras otros componentes del citoesqueleto, como lo es la actina y la miosina. Algo importante que deben saber es que la migración celular no es aleatoria. Las células se guían mediante señales químicas en su entorno. Estas señales químicas son conocidas como quimiotasis. Dirigen a la célula hacia su entorno. Por ejemplo, las células inmunitarias siguen señales de quimiotasis para encontrar infecciones en el cuerpo. En algunos casos, la migración celular puede ser problemática. Por ejemplo, en el cáncer, algunas células pueden migrar a otras partes del cuerpo, dando lugar a la metástasis. Entender cómo y por qué ocurre esta migración celular es fundamental para el desarrollo de tratamientos médicos. Otro ejemplo es que durante el desarrollo embrionario, las células se dividen por mitosis para formar nuevas células, aumentando el número total. A medida que el embrión crece, las células migran a otros lugares en específico, donde se organizan para formar tejidos y órganos. Sin la mitosis no había suficientes células para poblar los tejidos y sin migración esas células no llegarían a su posición adecuada. Otro ejemplo es que durante el desarrollo embrionario las células se dividen por mitosis para formar nuevas células, aumentando el número total. A medida que el embrión crece, las células migran a otros lugares en específico, donde se organizan para formar tejidos y órganos. Esperamos que hayas disfrutado este vistazo al mundo de la migración celular y la mitosis.